Muy bien. Ok. Como les había comentado, este es un tema para su conocimiento y vamos a ver cómo es que hacemos las inferencias lógicas en lógica difusa. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran las proposiciones, el álgebra que podíamos hacer o las operaciones que podíamos hacer con las proposiciones lógicas? Recordarán que una proposición lógica era un enunciado que podíamos decir es falso o es verdadero. ¿Okay? En aquella lógica booleana, ¿no? Y podíamos hacer OR o disyunción, AND o conjunción, la negación y luego la implicación, que hacíamos la implicación hacia un sentido, es decir, con un antecedente buscábamos identificar la consecuencia y una doble implicación o la equivalencia. Eso era lo que hacíamos en la lógica tradicional. Y recordando un poco aquellas tablas de verdad que hacíamos, podíamos tener, por ejemplo, dos proposiciones. Normalmente las simbolizábamos como P y Q. Y podíamos tener todas las combinaciones posibles de valores falso-verdadero, que si estamos hablando de dos proposiciones, pues la tabla de verdad es de cuatro líneas. Entonces teníamos verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Ok? Y el complemento o negación, pues era cambiar lo que era verdad por falsedad, etcétera. O sea, sí, uno por el otro. O era, es verdad cuando uno o otro de los argumentos es verdad o ambos. Ese era el O. Perdón, está un poquito sensible acá. ¿Ok? El O. Y luego, el AND y lógico era, es verdad solamente cuando ambos argumentos son verdad. En todos los demás casos es falso, ya sea que uno lo sea o los dos lo sean falsos. Entonces, así era la tabla. Que aparece aquí era el OR exclusivo y era, es verdad cuando uno u otro es verdad, pero no cuando ambos. Entonces, por eso es que cuando los dos son verdad es falso y cuando los dos son falsos también. Y cuando es verdad es cuando uno u otro, pero no al mismo tiempo, son verdad. Era el OR exclusivo. Y en esto la analogía que yo hago es como cuando vas a una fiesta y te dicen, ¿qué quieres? ¿Pastel o nieve? Y tú le dices de los dos y te dicen, no, es que no tengo suficiente, o pastel o nieve. Entonces tienes que elegir entre una de las dos opciones. Es parecido aquí. La implicación, a ver, vamos a hacer una analogía. Yo les digo, si pasas todas tus materias con 10, te compro un carro, si eso te dice tu padre, entonces, tú trabajas en el semestre y sacas puros 10. Entonces, él te tiene que comprar un carro, ¿ok? Si no trabajaste para tener todos los 10 y no te compra carro, no hay problema, ¿están de acuerdo? Porque no cumpliste con la condición. Pero si te compra el carro, tú no vas a reclamarle y decirle, ¿pero por qué si no tengo mis 10? ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí las implicaciones es así. Voy a tratar de hacer un poco de anotaciones aquí. Dice, es aquí. ¿Okay? Este que está aquí ¿okay? Es verdad porque se dio el antecedente que es P y se dio la consecuencia, es decir, sacaste los 10 y te compré el carro. ¿Okay? Luego, cuando no se dio el antecedente, que son todos estos casos, cuando no se dio el antecedente,
¿ok? Pudo o no pudo darse la consecuencia. Y en ambos casos es verdad o es válido. O sea, no tuviste los 10, pude yo no comprarte el carro o yo pude habértelo comprado y está bien. Lo que yo te dije es, si tienes 10, te compro el carro. Entonces, la única forma que sea falso es que tú tengas los 10 y que yo no te compre el carro. ¿Sale? Es la única opción, es esta que está aquí. Entonces, esa es la única falsedad. Cuando tú trabajaste, tienes el antecedente, pero no se da la consecuencia que yo dije que se iba a dar. Entonces, esa es la única ocasión en donde es falso. Y la doble implicación, si tenemos que hablar mucho más fuerte para que se oiga, sin el altavoz, sin el tapabocas se oiría más alto. Cuando tenemos doble implicación es sí, solo sí, ambos son verdad, o sea, o sí, solo sí, ambos son falsos. Entonces, cuando tienen el mismo valor de verdad, se da como verdad. Y cuando uno es diferente del otro, entonces se dice falso, porque entonces no se da la doble, la equivalencia lógica o doble implicación. ¿Ok? Ahora, aquí tengo un no P, que es la tercera columna. ¿Ok? Y tengo no P es por acá. ¿Ok? No P. Y tengo el Q que está por acá. Entonces, si yo hago un O entre ambos, entre P, entre no P y Q, entonces digo, verdadero, falso, verdadero. Falso, falso, falso. Verdadero, 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 falso, verdadero. Ahora quiero que vean que esta columna de esta tabla es idéntica a la implicación. Eso significa, cuando tiene la misma tabla de verdad, significa que son equivalencias lógicas. Entonces, cuando yo te digo, P implica Q y no P o Q, ambos son la misma tabla de verdad. ¿Sale? Y a eso se le llama equivalencia lógica. Y la otra, la última de las columnas, ¿qué dice? P y Q o no P. El P y Q la tenemos por ahí en P y Q es la quinta. Está por aquí. ¿Ok? P y Q y el no P, pues ya la teníamos por acá. Entonces, cuando hago un O entre ambos, también tengo la misma tabla de verdad que la implicación. ¿Vale? Entonces, hago esto y te da lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Recordando la analogía. ¿Tienes 10 y te compra el carro o no tuviste 10? Entonces, si es lo mismo la implicación que el no P o Q o esa otra que acabamos de generar. Y eso se le llama equivalencia lógica. Si en la parte de abajo, eso es lo que te está diciendo, que P implica Q, tiene la misma tabla de verdad que no P o Q, y que P y Q o no P. Que esas tres expresiones pues tienen exactamente los mismos valores de verdad. Bueno, eso respecto a la tabla de verdad de la implicación. Ahora, ¿cómo sería en lógica difusa lo que estamos viendo? En lógica difusa
¿Están de acuerdo que que las expresiones ahora no son solamente falso verdadero, sino tienen todos los valores posibles entre 0 y 1? Aquí les estoy poniendo valores representativos. Es decir, tendría que existir el punto 90, punto 80, punto 75, punto 72, o sea, muchos más. Pero aquí les estoy poniendo solamente los valores de 0, de punto 5 y de 1. Pero hay muchos más, muchísimos. ¿Okay? Y entonces hago la combinación de P y Q para 1 con los 3 valores posibles de Q. Con punto 5, los 3 valores de Q. Y con 0, los 3 valores de Q. Entonces, ¿cómo sería la negación? Acuérdense que es 1 menos el valor de la membresía. Entonces sería 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. 1 menos punto 5, punto 5, punto 5, punto 5, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, 1. Así sería la negación. ¿Okay? El P o Q, acuérdense, si es el máximo. Entonces, entre estos dos valores, vamos a tomar el máximo. Entre estos dos valores, el máximo. Máximo, máximo. Máximo, 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 máximo y máximo. ¿Okay? Así es como generamos el P o Q. El P y Q es el mínimo. Entonces, otra vez tomamos los pares y decimos mínimo 1, mínimo punto 5, 0, punto 5, punto 5, 0, 0, 0, 0. Esa sería nuestra I. Y luego el no P o Q, entonces nos vamos al no P que tenemos aquí y sacamos el máximo con Q, que está acá. Entonces, máximo entre estos dos, 1, punto 5, 0, 1, punto 5, punto 5, 1, 1, 1. ¿Ok? Y la otra, P y Q o no P. P y Q, máximo con este. Entonces vamos con este par, ¿no? Es máximo 1, punto 5, 0, punto 5, punto 5, punto 5, 1, 1, 1. Y los tengo. ¿Ok? Ahora vamos a comparar. En las tablas de booleanos, este y este eran iguales. ¿Cómo son estos dos, pero en lógica difusa? Pues parece que todos están iguales, excepto aquí. Mientras que el uno es 1, el otro es punto 5. Entonces ya no tenemos exactamente las mismas tablas de verdad con esas expresiones que en la lógica difusa, en la lógica booleana sí lo eran. Y ahí está marcado, ¿no? Allá en virtual sí ¿entendieron esta parte, chicos? Sí, Miss. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice en la parte de lógica difusa todo eso de la negación? Bueno, la negación de un conjunto o de una relación es 1 menos el valor de esa membresía o de esa relación. Recordando que las relaciones también son en realidad valores intermedios entre 0 y 1, entonces se manejan igual. La disyunción, el O, es el máximo entre 2 membresías o relaciones. La conjunción es el mínimo. Y aquí la implicación, el P implica Q, ¿cómo lo están haciendo? Dice, si X está en el conjunto A, entonces X está en el otro conjunto. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Aquí. ¿Se acuerdan el no P o Q? Esto es lo mismo que esta parte que dice acá. Dice P implica Q. Lo que nos dice es el máximo es O, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es la negación de P, entonces no P, máximo con Q, no P o Q, es lo mismo. ¿Ok? Y aquí es la membresía A y la membresía B es el A, ¿se acuerdan? Y el máximo es O, entonces A y B, O, no A. Es exactamente la que habíamos visto como P y Q o no P. Claro, aquí el A es P y el B es Q, pero es exactamente la misma mecánica.
¿Ok? Aquí empieza un ejemplo que viene en el mismo libro que habíamos visto en la clase pasada, donde quieren ver qué tan novedoso es un producto para saber qué tanto mercado se va a llevar con su lanzamiento. Es un problema de mercadotecnia. Ahora, vamos a pensar en los tapabocas. ¿Cuál sería un tapaboca con novedad 1? Por ejemplo, podría ser o sea, como es en la máxima novedad, por ejemplo, podría ser un tapaboca transparente que se adhiera a tu piel, que te deje respirar, que sea barato, que detenga no solamente el coronavirus, sino otras enfermedades, etc. ¿Ok? Una novedad 2 podría ser un tapaboca que no te lastima las orejas, que no está tan caro y que te protege del coronavirus. El 3, pues ya nada más sería de otro colorcito, por ejemplo, de Mickey Mouse, de cosas así, ¿no? Y novedad 4, pues nada más podría ser que te lo lleven a tu casa, que te lo dan en paquetes de 50, no sé, cosas así. Entonces la novedad, mientras se acercas más al 1, es más alta la novedad del producto, es más diferente de todo lo que tienes en el mercado, estás dando un plus que no te lo están dando tus competidores, ¿ok? Y ahora, tamaño del mercado, ¿ok? Un tamaño del mercado 1 es aquel producto que aunque andes en el lugar más recóndito, lo encuentras. Dígase Sabritas, dígase Bimbo, dígase la Coca-Cola. A donde vayas tú, encuentras Coca-Cola y papas y Bimbo, ¿no? Ese es un tamaño del mercado 1. Y conforme te acercas a más altos valores ahí, significa que es más exclusivo o más escaso. Entonces, por ejemplo, hay carros Rolls Royce que son hechos a mano y que las personas que los compran dicen exactamente el color, la combinación de piel, si la manija de velocidades tiene un diamante, que si tiene una forma cónica, lo que sea. Entonces, ¿cuántos hay en el mundo? Muy poquitos. Esa sería una escala 6, ¿vale? Es así, bien poquito. Y mientras más te acercas al 1, es masivo el producto. Por ejemplo, el mercado de la leche de cuadritos, por ejemplo, es el que compramos. Pues sí, hay muchos, ¿no? Pero igual y si vas a un lugar muy recóndito no lo encuentres. No como el pan Bimbo y eso, ¿no? De hecho, ahora que estaban haciendo lo de la vacunación, querían copiar justamente las líneas de distribución de estos productos para que llegaran a todos lados las vacunas. Necesitamos un problema ahí que solucionar, que es la línea de, le llaman de congelación, ¿no? O sea, tiene que mantenerse congelado hasta el último punto. Pero bueno, ese es un ejemplo de por qué hay en todos los lugares a donde tú vayas esos productos. De hecho, si tú eres muy delicado del estómago y tienes que viajar y así, pues a donde vayas vas a encontrar papas y se te quita el hambre, ¿no? Y no te enfermas. Bueno, eso es respecto a esas dos escalas, la novedad del producto y el tamaño del mercado, ¿ok? Ahora, ¿cómo es la novedad de un producto? Dijimos que mientras te acerques a 1, es más novedoso el producto y mientras te acerques a 4, es menos novedoso. Es algo así como que una pequeña modificación de lo que ya existe, ¿sale? Igual ahorita nada más ponerle a los tapabocas unos listoncitos y ya, ¿no? Por ejemplo. Esa sería una novedad 4. Y aquí lo que están haciendo es generando tres conjuntos. El primer conjunto es la novedad media. El segundo es la negación de la novedad media. Y el tercero es casi novedad alta. ¿Ok? Ahora, me dicen si tienen dudas, voy a tratar de explicar lo más sencillo.
Fíjense, la novedad media, si la escala está aquí, ¿dónde estaría la escala media? ¿Están de acuerdo que está por aquí? Entonces, en estos dos valores es la más alta novedad media. ¿Ok? Entonces, la novedad media es esta. Por ejemplo, el 1 no es novedad media porque es alta novedad. ¿Están de acuerdo? Y luego empieza a subir en la 2, la membresía. En la 3 es la más alta novedad media. Y luego está por acá. No llega a 0, pero sí está bajito. ¿Vale? Luego, la no novedad media, pues es simplemente el complemento de estos. ¿Vale? Y la casi novedad alta, ¿cuál es la novedad alta? ¿Están de acuerdo que es acá? ¿Sí? Pero no es casi alta, sino es alta. Entonces, ¿quién es casi alta? La 2, porque está cerca a la 1. La 1 no es casi alta porque es alta. Entonces, ¿quién se acerca? El 2. Esta pues es más o menos, ¿no? Entonces está chiquito, luego 2, luego baja, porque esta ya no es novedad alta. La que es novedad alta es que se acercan allá. Este no se acerca tanto, por eso ya baja y se queda acá. Más o menos me expliqué. Entonces es caracterizar esas escalas en términos de si es alto, si es casi alto. ¿Sale? Y ahí están las membresías de cada uno de esos conjuntos. Luego, el tamaño del mercado. El tamaño del mercado, nuevamente teníamos desde 1 hasta 6. Y ahí les puse unas palabras que nos dieran idea de cómo sería el tamaño del mercado. El tamaño del mercado 1, pues sería masivo. 2, pues grande. Y luego medio alto, medio bajo. Chico y exclusivo. El tamaño del mercado. ¿Ok? ¿Ustedes cómo calificarían el tamaño del mercado de las Mac? Entre grande y masivo. Pero ¿a poco sí donde quiera encontramos bueno, Mac? no. Estaríamos, yo pienso que entre 3 y 4. ¿Verdad? Bueno, nada más considerando las personas que tienen Mac, ¿verdad? Yo pensaría que está por ahí. Ahora, ¿cuáles son las que todo el mundo tiene? Por ejemplo, hablando de sistemas operativos. Ahí, ¿cuál sería el tamaño del mercado del sistema operativo Windows? Pues grande, ¿no? Linux, pues tal vez 4. Como que es más enfocado a programadores, no es para el público en general, ¿no? Bueno, ahí estaría el tamaño del mercado. Entonces, vamos a caracterizar el conjunto que se llama tamaño medio. Entonces, ¿quién tiene la máxima membresía en tamaño medio? El 3. ¿Sí? ¿Sí es 3 o sí es 3? Es que desde aquí se ve cómo es allá. Entonces, el tamaño del mercado medio alto es el que tiene la máxima membresía de tamaño medio. No es el 1, porque el tamaño no es tamaño medio, es tamaño muy masivo. Entonces, ese no es, por eso tiene 0. Y luego empieza a subir hasta ese punto y luego empieza a bajar y llega a 0 en el 6. ¿Sale? Regresando a nuestras funciones de membresía, ¿podríamos poner una triangular? Pues sí, pero se perdería un poco el detalle, ¿no? Porque, ¿qué haríamos con una triangular? Haríamos esto, ¿no? Así. Y de aquí lo bajaríamos así. Tal vez no sería exacto. Como que esta tiene unas variaciones que no tendría una triangular. Pero lo más cercano, pues sería una triangular, ¿no? Si quisiéramos hacerlo estándar. ¿Sale? Ahora, viene un tamaño difuso. ¿Cómo lo entenderíamos en México? Pues un tamaño más o menos. ¿Cómo te fue? ¿Bien o mal? No, pues más o menos. ¿Qué es más o menos? Pues quién sabe. Es algo como eso, un tamaño difuso. ¿Vale? Entonces, un tamaño difuso, pues todos tienen membresía y ligeramente hacia el centro tienen más. ¿Verdad? Bueno. Entonces, aquí están los primeros conjuntos.
¿Se acuerdan de la novedad media que teníamos allá en la anterior gráfica? ¿Quiénes están siendo omitidos? Recuerden que la novedad es del 1 al 4. Entonces se omitió el 1, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es 0. Entonces, cuando tienes membresía 0, pues lo puedes omitir. Ahí se omitió. Y luego, el tamaño medio del mercado era del 1 al 6, si no mal recuerdo. Entonces, se omitió el 1 y se omitió el 6. Entonces, en ambos casos tenemos ceros. ¿Sale? El tamaño del mercado difuso, que es el que acabamos de ver, que es el que les decía que es más o menos, pues ahí están las membresías, ¿no? Hacia el centro está un poquito más alto, pero en ningún caso es 0. O sea, como que todos tienen cierta membresía. Y el complemento de A, que está allá arriba en la parte superior derecha, pues entonces todos los valores que tenemos les hacemos complemento con 1 y ahí generamos esos valores. Lo tengo al lado para que vean que pertenece que es exactamente 1 menos el valor de membresía. 1 menos 0, 1 menos 0.6, 1 menos 1, 1 menos 0.2. ¿Están de acuerdo? Así están los complementos. Y aquí tenemos que hacer la relación entre A y B. ¿Cómo hacíamos la relación entre A y B? Mínimo entre cada par. Entonces, ahí estamos omitiendo el 1, pero en las tablas tiene que existir el 1. Entonces, cuando ese 1 que tiene membresía 0 hago mínimo con otro, pues siempre va a ser 0. Es por eso que toda esta, dejen ver si lo puedo marcar. Toda esa línea se vuelve 0, ¿verdad? Porque el 1 que no aparece aquí, pero que sí existe, es 0. Entonces, mínimo de 0 con cualquier valor, pues es 0, por eso se queda aquí. Ya cuando llego con el punto 6 y empiezo a comparar, pues ya podemos tener valores, pero aquí hay un 1 que tiene 0 y hay un 6 que tiene 0. Es por eso que aquí tengo estas partes que son 0, ¿verdad? Porque ahí no puedo omitir. Y en la parte donde sí tengo valor, el punto 6, pues genero el mínimo con punto 4, con 1, con 8 y con 3. Y así es como voy generando esta línea que aparece aquí. ¿Sale? Así es como vamos haciendo la relación, como lo habíamos visto, como si fuera un producto cartesiano. ¿Ok? Lo mismo, ¿verdad? Tomamos el 1 y están de acuerdo que el otro va a ser el mínimo. ¿Están de acuerdo? Nadie puede ser. O sea, si solamente que sea uno, va a ser uno el resultado. Si no, va a ser el otro el mínimo. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando yo lo comparo, pues aquí tengo un 0, ¿verdad? Porque aquí no está, pero existe. Y también existe un 0 por acá. Aquí está el 0. ¿Ok? Y entonces el 1 vamos generando mínimo con todos estos y aquí me aparece, ¿no? Que en realidad pues es el mismo, ¿verdad? Porque el otro es el mínimo. Cuando tomo el punto 2, entonces empiezo a generar mínimo con este 0 y con todos los demás, ¿no? Y aquí está. Así es como genero esta matriz, ¿vale? Asegurándonos de comparar todos los elementos, incluyendo aquellos que no tienen membresía. Y el complemento de A, recordando, es este. Lo que hacemos es, generamos esto como si fueran columnas. Aquí están las columnas. Y lo hacemos del mismo tamaño que el conjunto de mercado. El tamaño del mercado es 6. Entonces generamos 6 veces las columnas. ¿Para qué? Para que tengan estas dos las mismas dimensiones y pueda trabajar con ellas. ¿Sale? ¿Se acuerdan que la implicación era P y Q o no P? ¿De acuerdo? O sacaste 10 y te compré el carro o no te sacaste 10. Entonces ahí están las dos. ¿Y cómo puedo generar el OR entre ambos? Tomando el máximo. ¿Sale? Entonces empiezo a tomar este elemento contra este elemento y genero el máximo en la siguiente matriz. Y así cada elemento con su contraparte en la otra tabla y empiezo a generar el máximo. ¿Ok? Y esto
es esto. Este máximo entre los dos es esto. Entonces, ¿qué estamos? ¿Esta tabla qué significa? Dice, si la novedad del producto es media, entonces el tamaño del mercado al que va a llegar también es medio. O sea, ¿qué tanto se va a vender algo que tiene novedad media? Pues un tamaño también medio. Es lo que queremos hacer en esto. ¿Hasta aquí alguna duda en la parte virtual, chicos? No, ninguna. ¿No? Ok. ¿Acá tampoco? No. Ok, ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos una sucesión de decisiones en donde decimos si X es de A, entonces Y es de B, y si no, es de C? ¿Ok? Vamos a seguir el ejemplo del tamaño del mercado. Decimos, si la novedad del producto es media, entonces el tamaño del mercado al que va a aspirar es medio. Pero si no, es de otro tipo o es de otro tamaño el mercado. El else, ¿qué es? Es cuando no se da la condición, ¿se acuerdan? La original. Entonces, si la novedad del producto es media, entonces el tamaño del mercado es media. Pero si no es media, el tamaño del mercado es de otro tipo. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿cómo lo estarían haciendo? Recordando que A y B es P y Q, para que nos acordemos de las implicaciones. Y en la parte de abajo de esa diapositiva les estoy poniendo el equivalente en esas inferencias que hacíamos en lógica tradicional. Recordando que A es P y B es Q, ¿ok? Dice P y Q, entonces, recordando, el tamaño del mercado, la novedad es media y el tamaño del mercado es medio, ahí está, o no es medio su novedad, y entonces el tamaño del mercado es R, es otro tamaño, ¿sale? Eso que está allá abajo es la forma en que estamos articulando el if, then, else. Si sí, entonces esto, y si no, otra cosa. Y en la parte de arriba, nada más les quiero remarcar. Aquí tenemos A y B. Aquí tenemos A y B, que sería como P y Q. Y del otro lado tengo no P, aquí está, no P, es el complemento, es no P. Mínimo con otra cosa, que sería R. ¿Están de acuerdo? Aquí. Y estos dos argumentos entre sí es el máximo entre ellos, que es un OR. Entonces, la forma de hacer lo equivalente en la lógica difusa. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo ahí arriba es, si la novedad del producto es media, entonces el tamaño del mercado es medio. Pero si no es medio su novedad, entonces el tamaño del mercado va a ser difuso. Que lo que les decía yo, hay que entenderlo como más o menos. ¿Ok? Y ahora, el tamaño del mercado ahora era difuso. Aquí está, o sea, el tamaño es otra cosa. Aquí está, este es C. Perdón. Este es en nuestras implicaciones eso es R. Entonces, ¿cómo hago el AND entre este y el no A? ¿Ok? El no A es este. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues tomar cada uno de ellos y comparar el mínimo con cada uno de estos y vamos generando esta tablita. ¿Ok? Claro, cuando tomamos este 3, que es cero membresía, pues no importa contra qué lo compare, me va a dar un renglón de puros ceros. ¿Sale? Pero si sí tengo un valor,
pues entonces entre cada par saco mínimo, 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 mínimo y voy generando esta tablita. Entonces, esto que está aquí abajo es nuestra última parte del else. ¿Sale? ¿Qué tendríamos que hacer? El máximo con P y Q. ¿Quién era P y Q? El P y Q es este. Entonces, entre este que está aquí y el otro que está acá, vamos a hacer esta expresión que tengo acá, máximo entre cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces ahí tengo P y Q, ahí tengo no P y R, y saco el máximo entre los dos. Entonces, si la novedad del producto es media, entonces el tamaño del mercado es medio, y si no, el tamaño es difuso. Eso es lo que te está diciendo esa tablita. Y un poco de números, ¿no? Por ejemplo, hablando aquí, siguiendo esta lógica, decimos, si la novedad es 1, entonces ¿de qué tamaño va a ser el mercado? En esta última. O 3 o 4, ¿están de acuerdo? Porque es 0.6. Si la novedad es 2, entonces entre 3 y 4 otra vez. Si la novedad es 3, es 1, el 3. ¿Ok? 3, 3. Y si es 4, otra vez entre 3 y 4. Eso es lo que nos está diciendo al final. ¿Ok? Y también tenemos un razonamiento aproximado. No sé si recuerdan que por ahí les había comentado que cuando le pone la comillita en este libro significa casi o parecido a. Bueno, es muy similar a esto. Entonces, la regla 1 dice, si X es A, entonces Y es B, donde A y B son conjuntos difusos. Y la segunda regla es, si X se parece a, entonces el tamaño del mercado es, el Y es parecido a B. El B, el comillas, acuérdense, es parecido o similar, o, ¿cómo más lo podemos? Similar sobre todo. ¿Ok? Entonces esa sería una segunda regla. Entonces el conjunto parecido a novedad alta, novedad, bueno, en este caso es parecido a la novedad alta, casi novedad alta. Entonces, casi novedad alta, dijimos que el que es casi alta, pues es el 1. Vamos a hacer un ejemplo muy coloquial. Cuando decimos sultanito y menganito están casi comprometidos, es que todavía no están comprometidos. O sea, ya cuando se dice comprometidos es que ya fijaron fecha, ya hablaron con los padres, etc. Cuando es casi similar, pero todavía no. Es lo mismo aquí. Entonces, la casi novedad alta es casi, no es alta. Entonces, por eso que el 2 es el más cercano, es 1, y los otros hacia los lados, pues es más baja. Y claro, el 4 que está al final, pues es 0, porque ese sí no es novedad alta, ¿no? Como que ya está muy lejos de la novedad alta. ¿Ok? Y aquí tendríamos que generar a ver, este R creo que ya lo teníamos. Ese ya lo teníamos acá. ¿Por qué en el primer renglón tenemos puros unos? Acuérdense, la implicación era, si la novedad es media, entonces hacemos algo. Pero ¿qué pasa si no es novedad media? Pues puede pasar cualquier cosa. Entonces es por eso que ya aparece como 1. Está muy alto y además todos iguales, eso significa. ¿Por qué? ¿Por dónde está la novedad media? La novedad media
está por aquí, ¿están de acuerdo? La novedad media. Entonces, los resultados realmente que nos importan y donde tenemos información es aquí. Fuera de ahí puede pasar cualquier cosa, porque no es novedad media. A ver, es como cuando ustedes le están diciendo a un turista, si vas a San Miguel de Allende en puente, vas a encontrar muchas personas. Pero tú no le dijiste qué pasa cuando no es puente, que también hay muchas personas. Entonces, cuando tú dices una implicación, solamente aplica a lo que tú dijiste, a ese antecedente. Fuera de ese antecedente, tú no estás diciendo que si es lo mismo, que si es diferente, que nada más es donde tú estás diciendo explícitamente, y aquí es lo mismo. Entonces, si tú estás hablando de una novedad media, solamente aplica para este lado. Aunque se llene la tabla, no importa, pero donde tiene la información importante es donde se cumple la condición del antecedente. ¿Sale? Y por eso las 1 significa, pues, puede ser cualquiera el resultado. Bueno, entonces, siguiendo acá. ¿Ok? Ese ya lo teníamos de allá de la otra. Y la casi novedad alta es esta. Entonces hacemos una composición max min, max prod o como quieran y obtenemos estos resultados. ¿Ok? Entonces, si es casi alta, nos dice de qué tamaño del mercado va a ser. A través de lo que conocemos de cuando de la novedad media. ¿Qué grupo les gusta mucho de música? Por ejemplo, ese grupo. ¿Qué características tiene su música? Es como punk. Okay, es punk. Entonces, imagínate que tiene cierto estilo en su primer álbum y tú sabes cómo le fue en ventas. Entonces tú dices, si mantiene este estilo, este es las veces lo que va a vender. ¿Ok? Pero ¿qué pasa que no mantiene el estilo? Entonces, para la siguiente, hace un pequeño cambio. Tal vez mete nuevos ritmos, tal vez mete otras voces de fondo, algo. Ese pequeño cambio va a hacer que tú no sepas exactamente cuál va a ser las ventas, porque tú lo que conocías es, si tiene este estilo, tiene estas ventas. Entonces, esto es la composición. Se parece al estilo, no es igual, pero entonces quiero ver cuáles van a ser las ventas. Es más o menos así, por eso le llaman razonamiento aproximado, porque tú no sabes exactamente cómo es, pero tratas de predecir cómo se va a comportar a través de algo que sí conoces. Lo que sí conoces es cómo se vende dependiendo del estilo. Más o menos queda claro con este ejemplo. Ok, otro ejemplo. En este ejemplo es respecto al sistema humano de visión, en donde queremos caracterizar la fuerza de respuesta de un estímulo basado en la medición de un campo magnético. ¿Ok? No sé si alguna vez les hayan hecho un estudio de campo de visión. Cuando se sacan los lentes, ¿no? No, ese es para saber como la precisión de visión. No, la otra es qué tanto ves. O sea, qué área con tu vista puedes sensar, digamos. Entonces, lo que te hacen es de que te meten en un aparato y entonces te empiezan a lanzar estímulos de luz. Entonces, tú cada que veas uno, tienes que apretar un botoncito. Entonces, si por ejemplo te lanzan 100 estímulos y solamente alcanzas a percibir 10, pues entonces sobre eso te dicen, pues tú
tu campo de visión, por ejemplo, los que mandé aquí no los viste, pero los que mandé sí aquí. Entonces te dicen exactamente dónde es donde tú ves. Es algo parecido a esto. De tal manera que te están mandando un estímulo y quieren ver cómo es tu respuesta en tu sistema de visión. Es más o menos así. Ahí viene el libro que les paso, si quieren revisar más, pero las entradas, por ejemplo, aquí son iguales a las salidas. Es decir, el sistema tiene la energía o lo que se esté midiendo tiene las mismas unidades de medida que el estímulo. ¿Ok? Y ahí tiene valores discretos, o sea, tiene para 0, para 50, para 100, para 150. No quiere decir que no existan los intermedios, es como con la lógica difusa, lo que hice fue generar valores como estándares. Aquí lo mismo, ¿no? Se genera para 0, para 50, para 100, para 150. Entonces, en estas unidades, mientras más alto el número, claro que es mayor, es como las velocidades, ¿no? Mientras te acercas al 100, al 200, pues es más alto que 0, 50, 30, una cosa así. Entonces, aquí el estímulo débil en esta escala, ¿dónde estaría el estímulo débil? Pues los cercanos a 0, ¿están de acuerdo? Entonces es por eso que las más altas membresías están por aquí, ¿ok? Luego el 100 tiene un punto 3 y luego ya estos ya no son estímulos débiles, ya son altos. Entonces por eso que su membresía es 0, ¿ok? Y luego el estímulo medio, ¿dónde estarán en estos casos los valores medios? Pues yo pensaría que están por aquí, una cosa así. Entonces es por eso que en de hecho, miren, lo incluye hasta acá, o sea, también el 50. De tal manera que el estímulo medio con más alta membresía es este. Y hacia los lados, pues tiene más bajito. Y claro que los extremos tiene 0. ¿Ok? Esa es la forma en que está caracterizando. Y luego, el estímulo, la respuesta severa o muy alta, o sea, véanlo como muy alta, pues claro que está en este rango, ¿no? En lo último, en lo más alto. Entonces es por eso que hacia allá tiene el 1, el 9, y por ahí tiene un 0.5 y luego ceros. Esto no son respuestas severas. ¿Ok? Y esto, aquí en conjuntitos, ¿verdad? Para que se vea de forma más gráfica, tenemos el estímulo débil, pues está en la parte más baja. El estímulo medio está al centro y el estímulo severo está hacia el final. Nada más para que se vea, ¿no? Y tenemos por ahí un conjunto que es la respuesta severa. A ver, ¿de dónde está tomándose? Es que lo estoy viendo diferente estos dos. Dejen ver si... Ok, de no severa y severa es esta. O sea, tiene 2 ceros, 0.5, 0.9 y 1. ¿Ok? 2 ceros, 0.5, 0.9 y 1. Y este es el complemento de esa respuesta severa, que sería la no severa, ¿no? Aquí tenemos las descripciones de los conjuntos. Entonces, queremos modelar lo siguiente. Si el estímulo es débil, la respuesta no es severa. ¿Ok? Si al sistema de visión le pongo un estímulo que es bajito, pues también la respuesta tiene que ser bajita. Y en lugar de decir bajita, te dice no severa. ¿Ok? Y aquí, ¿cómo lo está haciendo? Bueno, en la parte de aquí, de la expresión que está abajo,
esta expresión que tenemos aquí abajo es la que conocíamos. P implica Q, entonces P y Q o no P. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo que quiero implicar es algo negado? Nada más trato de esto ponerlo acá. O sea, para entender esa expresión, pero cuando implicas algo que de por sí está negado. Entonces, P y Q ahora sería P y no Q. ¿Están de acuerdo? El O igual y el no P igual. Entonces, nada más lo único que cambió fue esto que está aquí. Porque de origen es así. Porque aquí en lugar de decir una respuesta bajita, en lugar de eso decimos no severa. Entonces, estamos negando lo severo. ¿Sale? Entonces, el estímulo, ahí tenemos los estímulos débiles y respuesta severa, y allá del lado derecho tenemos los complementos, los que ya conocíamos, ¿no? Entonces, la primera parte es estímulo débil, respuesta no severa, y estoy haciendo un producto cartesiano entre ambos. Entonces, tomo el primer elemento, que está aquí, y hago mínimo con cada uno de estos. Entonces, mínimo entre 1 y 1, 1. Vamos generando, ¿no? Entre 1 y el siguiente 1, 1 entre el punto 5, entre el 1 y el 0. Y luego tomo el punto 9. Mínimo con 1, con punto 5, con punto 1, con 0. Tomo el punto 3. Mínimo con 1, con punto 5, con punto 1 y con 0. El 0, ¿están de acuerdo que ya cuando hablo de ceros, pues ya esos prevalecen, ¿no? Se quedan los ceros. Así es como estamos generando que si el estímulo es débil, la respuesta es no severa. ¿Ok? Es el I. Y la otra es, recordarán que era el no P. No P, pero hacerlo del mismo tamaño que esta matriz, porque si no, no podemos hacer el A o el O. Entonces, esto que era no débil, que tenemos allá, es el 0.1, 0.7, 1 y 1. Se va a repetir todas las columnas. Y ahora sí, ya tengo del mismo tamaño y ya puedo generar el máximo. Entre este y este ya puedo generar el máximo. Ahí está. Entonces, si el estímulo es débil, la respuesta es no severa. Eso fue lo que dijimos, ¿ok? Ahora, ¿qué significa estos unos? ¿Por qué tenemos esos unos? Porque la implicación era, si el estímulo es débil, algo. ¿El estímulo en 150 y en 200 es débil? No. Por eso no sabemos qué puede pasar. Nada más en lo que estamos trabajando es cuando el estímulo es bajito. Entonces los valores reales pues, están arriba. Y el otro, pues como no dijimos eso, pues puede pasar cualquier cosa. ¿Sale? Entonces, si el estímulo es de 0, ¿qué es lo que puede pasar en el sistema de visión? Pues obtener un 0 o un 50. Si el estímulo es de 50, nuevamente, o 0 o 50. Si el estímulo es de 100, ahí ya empiezan los problemas, porque ya no es un estímulo débil. Entonces, ahí lo que te dices, pues puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Porque todo es 0.7, 0.7, 0.7. ¿Ok? Y ahí lo que te dice es, si usamos composición max-min, podemos obtener la respuesta de este sistema para una entrada que fuera media. Una entrada media, ¿se acuerdan? Tenía un 1 al centro, 0.4 a los costados y ceros. Usamos max-min entre este renglón y cada una de las columnas y obtengo 0.7, 0.7, 0.7. Entonces,
ahí pues también podría pasar cualquier cosa. Perdón. ¿Ok? Luego tenemos otras formas de implicar. Otras formas de implicar, ¿cómo lo podemos entender? Como computacionalmente hablando, otras formas de calcular una implicación, pero que tal vez no sean exactas, pero sí son rápidas. Eso es a lo que van aquí. Entonces, la primera es el máximo. Acuérdense, para que sea más fácil de identificar, que en estos ejemplos A me representa P y B me representa a Q, para que recordemos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en la primera expresión? No P o Q. ¿Están de acuerdo que la primera que tengo allá? O sea, el complemento de A sería no P. Máximo con Q, entonces es no P o Q. ¿Ok? Entonces, aquí les estoy poniendo en lógica booleana. En lógica booleana, ¿cuál sería? No P o Q. Y vemos que sí es la misma en lógica booleana. Tendríamos que hacer, no sé si aquí aparezca, pero la tabla para la difusa, perdón. Entonces aquí sí es como que igual, ¿no? Ahora, cuando hago el mínimo entre P y Q pues sería un AND. ¿Qué tan diferente es esta tabla, es esta columna contra esa columna? Ahí está marcado lo que es diferente. ¿Vale? Entonces, tal vez sí puedas obtenerlo rápidamente, pero no es exactamente lo mismo. Es como como el costo por hacerlo rápido. Y en esa parte dice el mínimo entre 1 y la suma y la resta entre Q y P y 1. Entonces aquí estoy generando esos valores. Pensando que el 1 es verdad, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo sería? El no P sería 0, ¿no? 0 más 1, 1. 1 menos 1, 0. Mínimo entre 0 y 1. ¿Cómo lo hicieron ahí? A ver. Sería... Yo pensaría que ahí es falso. Y no es verdadero. A ver, vamos a ver la siguiente columna, el siguiente renglón, perdón. Sería falso y falso, falso. A ver, voy a regresar al primero. El no P es 0. Entonces sería 0 más 1, 1. 1 y 1, 2. Mínimo entre 2 y 1 es 1. Sí. No es esa diferencia se resta, sino solamente. Voy a hacerlo aquí. ¿Okay? Aquí sería 1 menos P. ¿Cuánto es P aquí? Sería verdad.
Entonces sería 1, ¿no? ¿Y Q? A ver, el complemento de P es falso, perdón. El complemento de P, el complemento de P es falso. Q es verdadero. Entonces sería 1 más 0 más 1. Entonces te daría 2. Entonces mínimo entre 1 y 2, 1. ¿Verdad? Aquí, ¿cómo da esto? Este falso diría el complemento de P es el complemento de P es 0, ¿verdad? Entonces el complemento de P es 0 y Q es 0. Entonces la suma sería 1, mínimo entre 1 y 1. Yo pensaría que también aquí es verdadero. A ver. Vamos a verlo como resta y no como negación. A ver, sería 1 menos 1 más 1 en la primera. Entonces sería 1, ¿no? Mínimo entre 1 y 1, 1. El segundo sería 1 menos 1 más 0. Entonces esto sería 0. Como resta. Entonces mínimo entre 1 y 0, 1. ¿Ok? El segundo sería 1 menos 0 más 1 me daría 2. Mínimo entre 1 y 2. 1. Sería, ¿no? Y este de abajo sería 1 menos 0 más 0 es 1. Mínimo entre 1 y 1. 1. Es como resta. ¿Okay? Y bueno, ahí, a pesar de que está medio laboriosito las sumas, pues en realidad te da exactamente lo mismo, ¿no? Y la otra columna, que es el por, entonces, ¿cómo sería? 1 y 1, 1. 1 y 0, 0. 0 y 1, 0. 0 y 0, 0. Nuevamente, esas dos renglones de al final, pues no te están dando exactamente la implicación. Solo te están dando lo similar, ¿no? Y la otra es, si la membresía de A es menor o igual a B, es 1. Entonces, si la membresía de... Vamos a ver acá. ¿Verdad es menor o igual a verdad? Sí. ¿Verdad es menor o igual a falso? Falso. Porque véanlo como 1 y 0, ¿no? 0 es menor o igual, sí. 0 es menor o igual, sí. Entonces te da algo parecido. Y aquí está en lógica difusa. Todo eso que les dijimos, pues ahí hay muchas más diferencias respecto a lo que queremos lograr. Ahí se ven muy diferentes los colores, pero bueno. A ver, 1 menos 1, 0, más 1, 1. 1 menos 1, 0, más 0.5, 0.5. Sí, se trabaja como
como valores de números. ¿Algunas dudas aquí, chicos, allá en virtual? Maestra, ¿podría repetir? Ahí en lógica difusa que tiene valor de 1.0 y 0.5, por ejemplo, en el caso de P, cuando se niega, ¿cuál sería su valor? Cuando se niega es 1 menos el valor, por ejemplo. Si es 1 menos 1 es 0. 1 menos 0.5, 0.5. 1 menos 0, 1. ¿Ok? Pero aquí, como lo estamos calculando de estas fórmulas que tengo acá, el primero es el máximo entre la negación de 1, aquí, ¿no? Creo que aquí nos está faltando, si me permiten, déjenme incluir esta columna para que sea más fácil. Déjenme. Permítanme tantito. Ok, entonces ahí les estoy poniendo la negación de P. Es 1 menos el valor de la membresía, ¿vale? Y cuando digo no P o Q, entonces voy a tomar el máximo entre no P y el Q. Entonces ahí sería 1 máximo entre 0.5 y 0, 0.5, 0 y 0, 1 y 0.5, así, ¿no? Cada uno de ellos, ¿ok? Ahora, ahí les estoy marcando con rojo. ¿Por qué? Porque dijimos que P implica Q. ¿Sale? P implica Q. Entonces, si se da P, se debe dar Q. ¿Y ahí qué tenemos? Que se dio a la mitad P, pero no se dio nada Q. Entonces, por eso estoy marcando ahí con rojo, porque ahí no debería, o sea, ese es un dato incorrecto, porque en todo caso tendría que ser un 0, ¿no? Porque, ¿sí están de acuerdo? Entonces, en los de arriba, por ejemplo, se da P. Aquí voy a marcar. Aquí se está dando P y se da P y se da Q. Por lo tanto, te da 1, es correcto. Aquí se da el antecedente, pero se da a la mitad de la consecuencia y por lo tanto queda en 0.5. Suena lógico. Aquí sí se da el antecedente, pero no se nada de la consecuencia y debe de quedar en 0, está correcto. ¿Ok? Se da el antecedente a la mitad, se da la consecuencia a 1. Yo pensaría que un 1 o un 0.5 ambos son verdad. O sea, es lo correcto. ¿Ok? Aquí los dos se dan a 0.5, la respuesta es 0.5. Pero aquí no, porque el antecedente se da a la mitad, pero la consecuencia no se da nada. O sea, de todos los 10 que me pediste, obtuve la mitad, pero no me estás dando la mitad de 1,000 pesos. Más o menos sería así, ¿no? Entonces ahí como que no es tan válido. Y acá no se da el antecedente, perdón, no se da el antecedente, entonces yo pensaría que, pues, puede dar cualquier cosa, ¿no? Y entonces aquí los están dejando en 1, ¿está bien? Es válido. Nada más el que sí veo un poco mal, pues es el que aparece ahí de rojo. Ajá. Y el otro, de P y Q, el mínimo, aquí está. Y aquí lo estoy marcando, pero tampoco es, eso no es que sea inválido, ¿no? Simplemente es diferente. Aquí. Y volvemos a lo mismo, no se dio el antecedente, en donde, perdón, no se dio el antecedente, y aquí, no importa qué pase, aquí te pone 0, pues también es válido, ¿no? Porque yo lo que te estoy diciendo es cuando sí se da el antecedente, ahí no se dio el antecedente. ¿Ok? Y cuando hacemos esto de el mínimo entre toda esa fórmula que teníamos, pues donde está diferente es aquí.
en esta parte, ¿no? Bueno, aquí ni siquiera se ve. Aquí. Ahí, ¿qué está pasando? No se dio el antecedente, se dio la mitad del antecedente, se dio la mitad de la consecuencia y te dice 1. Justamente pudo haber dejado en punto 5, ¿no? Punto 5 de válido. Y en la otra no se dio el antecedente, se dio el antecedente a la mitad, pero la consecuencia, el punto 5 sí es más lógico, ¿no? Y ya lo demás hacia abajo. Y ahí, bueno, seguimos comparando las multiplicaciones o lo demás, a ver si se parece a lo que estábamos esperando. ¿Okay? Y ahí se han marcado los que sí, los que no se parecen tanto. ¿Ya queda mejor así allá para los virtuales, chicos? Sí, maestra, mejor. ¿Sí? Ok, bueno, todo esto que vimos está basado en el mismo libro, capítulo 5. De ahí lo pueden tomar, lo pueden revisar. Ok, entonces nada más para nuestro conocimiento. Y el otro, en la otra presentación, dejen de abrirlas.